Señor. Estamos aquí en la iglesia Ministerio Internacional de Jesús y Redentor desde la gran ciudad de Raymondville, Texas, amén, del condado de Cameron County. Nos saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook Live y también por YouTube. Hemos recibido testimonios de lo que está la gente compartiendo los mensajes uno al otro. Vivimos en un tiempo ahora donde podemos hacer eso. We live in a time where we can share the message, amen. And that's what it's all about, amen. Sharing the message of Jesus Christ. Eso es todo. El evangelio es compartir, nosotros compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros, amén. Dios ha hecho algo contigo, Dios ha hecho una obra en ti, amén. Si todavía no estás donde debes de estar, pero dijo una persona, siquiera no estoy donde estaba antes, amén. At least I'm not where I was before, amén. Cuando uno estaba sin Cristo, estaba sin esperanza, amén. Pero ahora con Cristo, no importa que te den las noticias más malas. Mira, una persona puede estar encarcelado dentro de una celda y sin Cristo no hay esperanza. Pero hay gente que está en una celda, literalmente en una cárcel, pero con Cristo tienen libertad. Aunque ellos físicamente están encarcelados, ellos en su espíritu, Jesucristo los ha hecho libre del pecado, y ahora ya no son la misma persona que cometió ese error cuando ellos entraron ahí a la cárcel. Miren, le quiero decir, la mayoría de la gente que se convierte más en la cárcel que afuera de la cárcel. ¿Cierto o no es cierto? Right, brother? So a lot of people believing they're in jail, right? I see some of these prison ministries, veo esos ministerios de prisión, y ¿saben lo que veo? Veo grupos grandes de hombres y mujeres que han hecho errores y están ahí porque han hecho un error, pero ahora están recibiendo la libertad que trae el nombre de Jesús, amén. Y nosotros tenemos que llevar ese mismo evangelio no solamente a los lugares de los cautivos donde no pueden salir de allí, sino a la gente que está cautiva acá afuera. Hay gente que está cautiva, there's captives and they're not even in a jail cell, amen. They're out here and they just don't know about Christ, or they have not accepted Christ. Están aquí y no han aceptado a Cristo o no conocen de Cristo y están cautivos en su pecado, en su pasado, en su tragedia, en su tristeza, en su falta de esperanza. Mira, Dios te hizo para que seas esperanza para alguien más, amén. Seas una esperanza para alguien más. Hay gente que ha recibido noticias que las han destruido. Hay gente que ha puesto su fe en gente, ha puesto su confianza en el hombre. Y cuando ese hombre o esa mujer no están ahí, se ha destruido su confianza y ahora sienten que no tienen por qué vivir, amén. Gloria a Dios. Pues eso era para alguien de los que nos están viendo, los que están aquí, amén. Pero te quiero decir que tú estás en el lugar mejor. El mejor lugar para tu vida es en la casa de Dios, amén. No importa qué sucede afuera, tú tienes que venir a la casa de Dios. Tú tienes que venir a recibir la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra te da vida. Y no nada más vida, te da vida eterna, amén. Y te da vida en abundancia. Amén. No nada más una poca vida, te da vida en abundancia. Amén. El saber que el Padre Dios cuida de ti y protege de ti. Amén. Ayer estábamos viendo, tenemos una higuera ahí en la casa. Y mi esposa me dice, amor, ¿se secó la higuera? Le dijo, no, la higuera está viva, nada más que pasó por el invierno. Dice, y aquella es una hoja que está allí. Le dije, no, la higuera no tiene hojas, pero tiene un higo. Oigan lo que le estoy diciendo. La higuera no tenía hojas, pero tiene un higo, tiene un fruto. Y le dije a ella, ese es todo un mensaje para predicar. ¿Por qué? Porque son las hojas que reciben la luz del sol para
producir comida para esa planta. Entonces para mí esa planta está sobrenaturalmente produciendo frutos porque no tiene hojas. Y eso me hizo acordar de la escritura de Jesús cuando iba a Jerusalén y tuvo hambre de una higuera y la higuera estaba llena de hojas. Y cuando él fue a buscar un higo no hubo fruto. Estaba lleno de puras hojas. O como diría mi esposa, estaba lleno de puro show. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Como cristianos tenemos que producir fruto, buenos frutos, y no estar lleno de puras hojas solamente. Amén. Entonces, esa higuera me habló mucho ayer. ¿Por qué? Porque ahí parece que está seca, pero tiene un higo, y el higo ya casi está maduro. ¿Cómo es que eso sucede? Sucede solamente porque Dios suple y porque Dios te protege y Dios cuida y Dios trabaja en lo sobrenatural. Tú necesitas entender que las cosas físicas nosotros podemos ver el poder de Dios dentro de ellos. Y Dios nos enseñó que Él cuida de nosotros. Amén. También estaban allí 3 palomitas. Allí donde estábamos viendo la higuera y estaban 3 palomitas, y esas 3 palomitas estaban comiendo. No sé qué estaban comiendo, pero estaban comiendo algo. Y le dije a la pastora, mira, ahí está otro ejemplo. Dice que el Padre le da de comer a los pajarillos. ¿Cómo no va a darnos a nosotros de comer? ¿Cómo es que no va a suplir nuestras necesidades? ¿Cómo es que no va a sanar nuestras heridas? ¿Cómo es que no va a sanar nuestros cuerpos? La cosa aquí, hermanos, es que nosotros, como dijo Jesús, hombres de poca fe, nuestra fe ha durado muy corta, es una fe que ha durado poco tiempo. Y nosotros tenemos que crecer en fe, amén. Y para crecer en fe tienes que pasar por adversidad. Para crecer en fe tienes que pasar por esas circunstancias que muchas veces no quieres pasar por medio de ellas. En veces son enfermedades, en veces son falta de algo, pero ahí en medio de eso tú estás creyendo que Dios va a suplir, que Dios está ahí, que Dios no te abandona. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo quiero, me adelanté de mi mensaje. Prepare su ofrenda o su diezmo si no lo tiene listo todavía. Yo quiero, hoy en este día, voy a hablar de muchitas cosas, pero parte de él es de cómo nosotros debemos de caminar aquí en la tierra, ¿ven? Y vamos a seguir va a ser la segunda parte de nuestro mensaje de los hijos de luz, ¿amén? Hay veces que nosotros cuando venimos a Cristo no entendemos que son nuestras responsabilidades, no entendemos cómo es que debemos de caminar. Y hoy en este día vamos a hablar más de ese tema, pero yo quiero que vaya. ¿Abra su Biblia? Maybe shut this side, right? I know you need more people on this side next week, all right? Entonces, blessed to have the kids over here. They yell loud. Le digo, te ganaron, hermano, pero es que hay más gente en este lado y son los niños, son los que gritan más, amén. Mire, vamos a 2 de Corintios, versículo 9, y vamos a ver prontito estas escrituras, porque la escritura es clara. Versículo 6, 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Yo esta escritura la estoy viendo ahora con mis ojos, porque mi esposa se ha convertido en una agricultora. Ahora ella ha agarrado semillas y empieza a sembrarlas. Sucedió que le gusta mucho un chile dulce rojo, y esos chiles dulces rojos son muy caros, están como $1 y algo cada chile. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? The red bell pepper, you know? Such a good, le da sabor a todo, pero está bien caro.
Y ella dijo, ¿sabes qué, amor? Voy a secar estas y las voy a plantar. Pues empezó a sembrar y ahora tengo muchas plantas de chile dulce rojo. Entonces, si usted quiere una, hable con la pastora, trátela bien, a lo mejor le puede regalar una plantita. A ver, háblele bien. Y ya su primer bunch ya está dando flores, ¿verdad? Ya tiene una planta, como 4, 5, 6, 7 plantas ahí y ya tiene flores. Nada más que como está un poco frío, como que se ha detenido un poco. Pero lo estoy viendo porque ella no se detuvo con uno. Ahora ya todo lo que haya semilla lo seca y dice, esta la va a sembrar también. Y ahora no nada más eso, sino flores. Tiene de todo. Entonces estoy viendo esta escritura en su vida de ella. ¿Por qué? Porque dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Si ella se hubiera detenido solamente con lo del chile dulce, pues es todo lo que le hubiera producido. Pero ahora tiene flores, tiene tomates, tiene tomatillo, tiene de tantas diferentes cosas y ahora dijo voy a sembrar jalapeño y de diferentes otras cosas. Ya está viendo atrás y está haciendo medidas para su jardín. A ver, ya quiere hacer un jardín. ¿Por qué? Porque el que siembra generosamente también cosechará generosamente. Y aquí es lo que está diciendo la Biblia, que nosotros no debemos de dejar de sembrar. ¿Por qué? Porque una semilla va a producir. Y si esa semilla algo le sucede, porque mire, yo he tenido jardines antes, tenía jardín de muchos vegetables y sabe que vino una plaga y se los comió todos. Entonces tenemos que seguir sembrando, ¿verdad? Los agricultores cada año siembran, no nada más dicen, bueno, pues sembré el año pasado, es suficiente. No, siembran todos los años, siembran todos los años. Cuando venimos de Harlingen para acá, vemos donde los tractores van sembrando. Y le digo a mi hijo, le digo, hijo, ve allá, mira cómo están. Look at how the tractors. And he said, what are they doing, Dad? They're sowing seed. ¿Qué están haciendo, papi? Están sembrando semilla. ¿Por qué? Porque ya la cosecha de antes ya pasó, la vamos a tener que sembrar de nuevo, amén. Y aquí es lo que está diciendo, generosamente también segará cada uno de conforme como propuso en su corazón. Entonces aquí hay otra parte, we need to, give according to how he purposed in our heart. The Bible says that you have to purpose in your heart to give. Tienes que proponerte en tu corazón a dar. No es para que alguien te convenzca, es para que tú seas, en tu corazón tú ya lo has propuesto a hacer. Cuando tú recibes tu sueldo, tú dices, esto es para Dios, ya lo propuse, ya ni lo voy a tocar, lo voy a agarrar, lo voy a separar, lo voy a poner a un lado, donde lo voy a entregar a Dios. Amén. Eso es lo que está hablando la Biblia, de cómo propuso su corazón. Entonces usted tiene que dar con su corazón. Usted tiene que obedecer con su corazón, amén. No lo haga con su mente, dice, como propuso, ¿en dónde? En su corazón. Entonces usted tiene que estar usted tiene que saber que la palabra de Dios es verdadera y es por eso que usted se alinea a la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios dice ahí que sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces, si Dios ha escrito su palabra, quiere decir que lo que yo necesito hacer es obedecerla y proponerme en mi corazón hacerla como la palabra de Dios dice, amén. Dice, no con tristeza, diga no con tristeza. Dígale a su vecino, no con tristeza. Not with sadness. With joy, con gozo. Si dice no con tristeza, ¿cómo debes de hacerlo? Con gozo. Dígale a su vecino, con gozo. Tienes que dar con gozo. Amén, gozosamente. Y dice aquí, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Diga, Dios ama al dador alegre. Dígalo otra vez, Dios ama al dador alegre. Dígale una vez más, Dios ama. Wow, Dios ama el dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia.
in the English it says, and God is able to make all grace abound. In Spanish it says, and God is powerful. Y Dios es poderoso, o poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia. ¿Qué es toda gracia, hermano? Todo lo que te falte, poderoso es Dios para que lo traiga. Everything you can do for yourself, God will do it through grace. Todo lo que tú no puedes hacer por ti mismo, lo puede hacer Dios por medio de la gracia. Y aquí dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Amén. Si yo no lo puedo hacer, solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que no podemos hacer nosotros? We see somebody sick, vemos a alguien enfermo, solamente Dios lo puede sanar. Sabemos que Dios lo puede sanar. Yo no lo puedo sanar, pero Dios lo puede sanar. Amén. Entonces yo oro por esa persona y yo pido que toda gracia venga sobre esa persona para que se cumpla la voluntad de Dios. Yo sé que yo no soy el que sano, pero yo sé que el que vive dentro de mí, Jesús, es el que sana. Amén. Toda gracia, diga conmigo, toda gracia. Él quiere que toda gracia abunde en tu vida. Y eso es importante porque para que abunde toda gracia en mí, yo necesito ser un dador alegre. Para que yo reciba toda gracia del cielo, yo necesito ser un dador alegre. ¿Ven? Y si no hemos llegado, si hemos sido dadores pero no alegres, todavía no estamos dando toda gracia. Debe ser un gozo. A ver, debe ser un gozo. Mire, y la palabra de Dios funciona para todo. Si la palabra de Dios funciona para los incrédulos, o vamos a decir no incrédulos, no que no crean, para la gente no salvados, ¿verdad? Todavía no han recibido salvación. Si trabaja para ellos, ¿cómo no va a trabajar para nosotros? Porque le dice la palabra de Dios que no va a ir y regresar vacía. La palabra de Dios no puede ir y regresar vacía. Entonces, cuando la palabra de Dios va, quiere decir, mire lo que está sucediendo. Cuando la palabra de Dios es enviada, entonces la persona a la que la palabra de Dios fue enviada tiene que conectarse con la palabra de Dios. No me está recibiendo, no está recibiendo lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios no puede regresar vacía. Va y hace lo que Dios la envió a hacer. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Diga, Jesús es la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús vino al mundo y hizo lo que Él tenía que hacer. Él no regresó sin hacer lo que Dios lo envió que hiciera. Y lo que Él tenía que venir a hacer es morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y darnos vida eterna. ¿Amén? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué hay gente hoy todavía yendo al infierno? ¿Alguien me puede decir por qué? Jesús ya vino. Jesús cumplió con su parte. Porque es que hay gente todavía yendo al infierno, porque no conectaron su fe con la obra hecha por el Padre, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros enviamos la palabra, la responsabilidad de la persona es conectarse con esa palabra. ¿Lo reciben? Entonces nosotros declaramos la palabra y la palabra es ahora conectada con tu fe. Deje darle un ejemplo bien cortito y vamos a terminar esta parte. Jesús fue, cuando él andaba predicando, llegó una mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Qué pasó? Ella, ¿qué dijo? Si solamente puedo tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Sana. La palabra es Jesús, fue enviada. Ahora ella vino, y aunque muchos estaban tocándolo, ella vino con un propósito de conectarse
a la unción de Jesús. Hay mucha gente que quiere, they want to try something new. Quieren probar algo nuevo, una nueva iglesia, una nueva religión, una nueva sensación, pero no quieren conectarse con Jesús. ¿Me está viendo? Y esta mujer vino con el propósito de no irse de la misma manera. Ella vino a recibir lo que Jesús traía. ¿Y cuántos de nosotros hoy en este día estamos dispuestos de irnos, no vacíos, sino llenos de lo que Jesús trae en este día? Amén. I'm preaching to somebody. Le estoy predicando a alguien hoy. Amén. Amén. Porque si tú vienes y te vas igual, es porque no te conectaste con lo que Jesús traía en ese día. Hay algo, mire, el diablo es bueno para distracción, hermano. El diablo es bueno para tratar de distraerte, para traerte sueño, para traerte cansancio, para no poner atención, para estar poniendo atención en otras cosas. Y viene la palabra de Dios, y viene todo lo que Dios tiene para ti hoy, y no te conectaste. Se te pasó el tren. Y luego si se te pasa el tren, ¿qué tienes que hacer? Tienes que esperar otro que venga. Amén. La palabra de Dios trae todo beneficio para nuestra vida. Pero tenemos que ser como esa mujer de llegar y decir, hoy no me voy vacía. Hoy yo voy a recibir todo lo que traiga Jesús para mi vida. ¿Y sabe lo que dice? ¿Sabe lo que Jesús dijo después de que él le tocó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? Y usted sabe la historia, los discípulos llevaban muchos. Jesús, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Hay tantos que están amontonándose, tratando. No, pero alguien me tocó con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien tiene que venir en este día con fe. Y no nada más diciéndonos, sino proponiéndose en su corazón decir, no me voy a ir igual. Me voy a salir de este lugar y voy a recibir todo lo que Jesús tiene para mí. No voy a hacer excusas hoy para salir igual como yo entré. Hello. Porque está en ti para recibir tu milagro hoy. Está dentro de ti para recibir lo que tú necesitas de Jesús. No está dentro del pastor, está dentro de Jesús. Nosotros como Jesús, como pastores, solamente dirigimos el camino a Jesús. Me río porque mi hijo Joshua y su amiguito en la escuela les pidieron que hicieran una wax museum, right? Un museo de cera. Es donde ellos eligen un personaje a quien ellos quieren hablar de esa persona, o ellos tienen que convertirse en esa persona para los demás. Y él eligió a Jesús, Joshua. Y su mejor amigo eligió a Juan el Bautista. Óigame, esto está como de loco, Y los pusieron a los dos ahí enfrente y le preguntaban algo al amiguito de él, que es Juan el Bautista. ¿Y saben lo que hacía Juan el Bautista? Que era el amiguito de él. ¿Saben lo que hacía? Decía, no me pregunten a mí, los dirigía a Joshua, porque él decía, él es Jesús. Niños de 9 años cumpliendo con la palabra de Dios. Eso es increíble para mí. Nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros decimos, no pongan sus ojos en mí, pongan sus ojos en Jesús. No pongan sus ojos en lo que yo o la pastora puede hacer. Pongan sus ojos en lo que Jesús puede hacer por usted. Amén. Amén. Jesús es el mismo ayer,
hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros simplemente somos un embajador de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Iba a decir darle un aplauso, pero ya se lo dio. ¿Cuántos están listos para dar? ¿Cuántos están listos para traer su ofrenda? Gloria a Dios. Yo sé que hay gente que viene ya dispuesto en su corazón, ya lo trae preparado y lo trae listo para entregarlo. Miren, hoy en este día la palabra es clara. La palabra de Dios, Jesús trae todo lo que usted necesita. He's got everything you need. You need to connect your faith with Him. You need to connect your faith with Him today. Venga, pase para enfrente, los que van a levantar las ofrendas. Gloria a Dios, y vamos a entregar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Señor bendito, Padre celestial. Pedimos hoy, Señor, que tú, Señor, recibas toda ofrenda, todo diezmo, Señor. Y, Señor, que así como esa mujer, Señor, así como esa mujer de flujo de sangre, Señor, que tenía tanto tiempo, Señor, con el mismo problema, Señor. Así como ella se encontró con su Salvador y su salvación, que así nosotros también nos encuentremos con nuestra salvación, con nuestro Salvador, tener un encuentro con Él hoy en este día. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar por el frente si usted ha traído algo en este día. Gloria a Dios. Wow, si ese hubiera sido el mensaje, yo iba a recibir mucho, ¿verdad? If that was the only message, I already received a lot, amen. Recibí que la palabra de Dios no regresa vacía y que me tengo que conectarme con la palabra por medio de mi fe, amén. Por medio de mi fe. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con la radio. Gloria a Dios. Vamos a darle la bienvenida a los que están en la radio. Amén. Vamos a iniciar. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos los que nos están escuchando una vez más. El que los saluda es el pastor Johannes Soto del Ministerio Internacional Jesús mi Redentor desde Raymondville, Texas, a las naciones. Denle un aplauso grande al Señor. Amén. Amén. Dale un grito de júbilo. Amén. Gloria a Dios. Pues estamos contentos de estar una vez más aquí con ustedes, trayendo un mensaje que el Señor tiene para usted y para mí. Cuando nosotros predicamos el mensaje, siempre lo recibimos dos veces, porque uno lo recibe y no lo predica, entonces son dos veces. Así como usted lo está recibiendo hoy, yo también lo estoy recibiendo. Dice el título del mensaje hoy, va a ser parte 2. La semana pasada empezamos un mensaje que no terminamos, se llama Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, caminar como los hijos de la luz. Or the old things have passed away, walk as the children of light. Amen. Las cosas viejas pasaron, caminar o camina como hijos de la luz. Amen. Eso es importante que nosotros sepamos cómo es que debemos de caminar. Hoy en las alabanzas que estábamos haciendo, la pastora hizo una alabanza que dice: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Ven? I'm a new creation, and the word declares it. Mire, usted ya no es la misma persona de antes. Usted es una nueva criatura. Si usted está en Cristo Jesús, si usted ha hecho a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted lo ha aceptado, entonces usted no es la misma persona. Usted es una nueva creación, aunque por fuera se mire igual, pero de todas maneras usted es una nueva criatura, y lo declara la Escritura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber, como nueva criatura, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, cómo debemos de caminar. Y yo creo que hasta en este mensaje, no creo que lo va a poder terminar hoy, porque es mucho, pero
será otra parte para la siguiente semana. Pero quiero que inicie con, vamos a 2 de Corintios 5 y vamos al versículo 17. Lo voy a leer prontito porque ya lo leímos la semana pasada, pero esta es la base del mensaje. Entonces quiero que si alguien está escuchando hoy por la primera vez, no pierda la base de lo que estamos hablando. Y es 2 Corintios 5, 17. Dice que de modo, ¿cuántos están ahí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Dígale a su vecino, todas las cosas. No nada más unas cosas, todas las cosas. Mire, déjenme darle un ejemplo. Yo desde que tengo 7 años conozco al Señor. Hubo un tiempo cuando no caminé con Él, y luego el Señor me trajo una vez más, y de allí del 99 hasta ahora, por la gracia y para la gloria de Dios, hemos estado sirviéndole al Señor. Pero una cosa tan simple, que yo, para ver cómo tú eres una nueva criatura, yo me acuerdo que había películas viejas de antes que me gustaban mucho. Y cuando yo vine a Cristo y que las vi después de venir a Cristo, yo me decía dentro de mí, ¿por qué me gustaba esta película? Si esta película no había nada de bueno en ella. Entonces, ese ejemplo pequeño, pero le enseña cómo cuando vienes a Cristo, entregas tu vida a Cristo, tú eres una nueva criatura. Dios te ha hecho una nueva criatura. Las cosas pasadas, las cosas que te gustaban de antes, ahora si no son de Dios, ahora no caen conforme a tu nueva vida. No caen conforme a la nueva naturaleza tuya. It's not the nature of God to love to sin. Amen. No es la naturaleza de Dios de amar el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios dice que Él es justo y no ama la injusticia. Cuando nosotros vemos una injusticia, no nos gozamos por ella. Yo estaba leyendo la escritura, se me hace que está en Romanos 2, y estaba leyendo esa escritura y dije, wow, esa escritura parece que está hablando de hoy. Está hablando de hoy. Vamos a verla. Vamos a ver, vaya a Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3:11, vea cómo dice esto, y va a oír un poco de cómo está el mundo hoy en día. Usted vea las noticias, vea las noticias políticas especialmente, y va a ver que lo que yo le voy a leer, es a Romans 3, verse 10. Ahí vamos a empezar. Va a ver cómo se oye mucho como hoy en día. Mire lo que dice ahí en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni hay uno. There is none righteous, not one. No hay quien entienda. There is none who understands. No hay quien busque a Dios. Hay gente que está en lugares de posición alta, de autoridad, y no tienen entendimiento. Es como que están cegados. Es como que ellos están haciendo decisiones completamente en contra de la voluntad de Dios, sin entender que ellos están equivocados. Allí en el 11 dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no hay entendimiento, hermanos? Porque no buscan a Dios. There is no understanding because they do not see God. Estaba oyendo un pastor esta semana, estaba hablando del fundamento de Estados Unidos, y él dice que Estados Unidos, obviamente nosotros ya sabemos esto, que fue fundado bajo gente que eran temerosa a Dios, gente que se había venido de Europa, del viejo continente, para venir, para buscar una mejor manera de vida, para poder agradar a Dios, para poder adorar a Dios libremente. Ellos dejaron todo en el país,
viejo, en el continente viejo, y se vinieron aquí con sus familias, con sus hijos. ¿Por qué? Por una razón. Ellos vinieron para poder tener libertad, para adorar a Dios. Este país fue basado, fue hecho, fue fundado bajo gente que temían a Dios. Y hoy en día la gente que está en el poder, muchos de ellos no temen a Dios. No temen a Dios, no tienen temor de Dios. Y luego tratan de decirnos que este país tiene que ser separado de su historia, que la historia de Estados Unidos no cuenta o no es importante por ciertos errores que hubo en el pasado. Dígame cuál país no tuvo errores en el pasado, amén. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética mató más de 15 millones de sus propios habitantes. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial casi por poco elimina a los judíos. 6 millones de ellos murieron. Y todavía hay muchas maldiciones en Alemania por eso. ¿Cuántos saben eso? Yo conocí a un muchacho que vino de Alemania y me dijo esto, me dijo, James, la gente en Alemania vive bajo miedo y temor siempre. Ellos están bajo una condenación de miedo, ellos están bajo un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido por lo que hicieron contra los judíos. Cada país tiene sus errores, pero tiene que corregirse también. Este país tuvo un problema con la esclavitud, pero usted dígame, los países hispanos, aunque no estaban legalmente en esclavitud, pero tenían la gente en esclavitud también. ¿Cierto o no es cierto? Hoy en este día muchos de los países latinos están bajo la esclavitud de la pobreza. ¿Cierto o no es cierto? Y los gobiernos no les importa. Entonces, yo tengo que decirte que hay mucha gente hoy en día tratando de sacar de Dios de este país, pero hay unas grandes noticias para ellos. Desde el principio de este país fue fundado bajo todas las leyes bíblicas de Dios. Entonces este país ha sido elegido por Dios para ser una luz en todas las naciones. Amén. Este país ha sido elegido por Dios. Mire, si no fuera ese el caso, hermanos, hoy en este día no estuvieran teniendo que poner una barda entre México y Estados Unidos. Ay, pastor, ¿va a hablar de eso? Sí, voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la barda no es para que la gente no salga de Estados Unidos, es para que la gente no entre ilegalmente. ¿Por qué está la gente tratando de venir a Estados Unidos? Porque este país, hermanos, ha sido bendecido por Dios. Ha sido bendecido por Dios. Es un lugar bendecido, aunque se ha estado volteando en contra de Dios. Aunque en este día, en este tiempo, los gobernantes, muchos de ellos, han volteado su cara contra Dios. Y hay muchas consecuencias para eso. Hay muchas consecuencias con un país que deja de buscar de Dios. Pero deje de decirle, nosotros somos los justos que estamos dentro de este país. Y la Biblia dijo que Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, intercedió por Lot, su sobrino, y le dijo a Dios, si hay 50 no lo destruyo. Digo, por 50 no lo destruyo. Si hay 40 no lo destruyo. No los destruyo por 40. Si hay 35, si hay 30, llegó hasta 10. Si hay 10 no lo destruyo. Por 10 no los destruyo. Pero no había más que Lot y su familia como justos. Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4. Y Sodoma y Gomorra fue destruida porque no hubo ni 10 personas justas en ese lugar. Yo quiero decirte que en este país hay más de 10 personas justas, amén.
Y yo sé que Dios honra su palabra, pero también yo sé que hay consecuencias contra el pecado. Amén, aleluya. Amén. Hoy se está haciendo una gran división en el aborto. Ahora, hoy en día, los estados están decidiendo qué va a ser su posición. ¿Cómo vamos a observar esta? ¿Vamos a hacer ley en contra o en favor? Hay como tres, hay Nueva York, Virginia y Michigan, son tres de ellos, que Dios tenga misericordia de ellos, que quieren matar a los niños hasta los 39 semanas dentro del vientre de la mamá. Dígame si no va a traer consecuencias eso a ese lugar. Va a traer juicio. Pero ¿qué es lo que nosotros como justos, like the righteous people of God, what are we doing about it? Are we just standing to the side? Simplemente estamos allí en un lado diciendo, ¿eso es malo? ¿O vamos a pararnos y decirle a los gobernantes, eso está mal, está equivocado, está en contra de la voluntad de Dios? Y hablar lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice aquí, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles. They have all turned aside. They have together become unprofitable. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mire, hermano, la maldad está creciendo exponencialmente. Está creciendo de una manera grande. Está creciendo grande. Hermanos, yo en los últimos 3 meses, si usted no sigue las noticias, y si usted está viendo las noticias de la televisión, esas nunca te van a decir nada, correcto. Esas están controladas por la gente que está controlando los gobiernos. De una manera para controlar al pueblo es controlarlo por medio de las noticias, ¿ok? Entonces, yo lo voy a decir bien claramente, pero cuando tú buscas noticias alternativas y tú empiezas a ver las cosas que están sucediendo, le quiero decir, los últimos 3 meses han sido los 3 meses donde ha cambiado más el sentido del crecimiento de la maldad en nuestro país. Yo creo que estos 3 meses no lo habíamos visto en 3 años. ¿Por qué, hermano? Porque nadie teme a Dios. Porque cuando ya la gente, especialmente los reyes, los gobernantes, ya no temen a Dios, entonces empezamos a ver una civilización en la que va bajando en vez de subiendo. In decline. ¿Por qué, hermano? Porque la base de toda bendición es que temer a Jehová. La base de toda bendición es temer a Jehová. Amén. La base de toda bendición es temer a Jehová. Una persona que no teme a Jehová, no hay bendición sobre su vida. Amén, aleluya. Una persona que hace la voluntad de Dios, la bendición de Dios lo anda buscando. ¿Dónde va? ¿A dónde te va a alcanzar? Dice en Deuteronomio 28 que va y te alcanza y te sobretoma, te alcanza de una manera. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que estás obedeciendo y creyéndole a Dios. Dale un aplauso grande al Señor. Dale un aplauso grande. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Con su lengua engañan. Se oye como hoy en día, right? Look what it says. Their throat is an open tomb. Their throat is an open tomb. Su garganta, su sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
La Biblia dice que Jesús dijo, por sus frutos conocerán que sos míos. Entonces, por los frutos se conocen los que son de Dios, y por los frutos también se conocen los que son de Satanás. Si no hay frutos de Dios, entonces esa gente no es de Dios. Y esa gente ha hecho su decisión de no seguir a Dios. Y uno tiene que seguir orando por ellos. Pero si ellos rechazan a Dios, morirán en su pecado y morirán aparte de Dios por toda una eternidad. Y lo peor es que no nada más ellos se van al infierno, pero se llevan muchos más al infierno. Yo creo que este es un mensaje para hoy. Yo creo que tenemos que decirle lo que es blanco y lo que es negro. Amén. No podemos decir que algo que es amarillo es azul. Y no podemos decir que el verde es morado. ¿Por qué? Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque tú puedes venir y decirle a algo que es algo que no es, pero va a venir un hijo de luz y va a decir, estás equivocado, eso no es lo que tú estás diciendo. Porque la luz viene y viene para abrir y para dar luz a las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes saben que las tinieblas es difícil leer, es difícil ver qué clase de colores, algo, el otro? Pero nada más prendes una luz y ahí ves todo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros como hijos de luz enciendamos la luz más brillante dentro de nuestras vidas. Hermano, le quiero decir que hoy en día los cristianos, muchos de los cristianos simplemente están tratando de sobrevivir. No están tratando de brillar más, simplemente quieren sobrevivir. Ahorita de brillar más, me acuerdo de cuando era niño. Allí en la casa donde mi mamá vive es un círculo, un semicírculo. Es un cul-de-sac. ¿Cuántos saben lo que es eso? Un cul-de-sac, cuando hay las casas y no hay salida, nada más una salida. Y ahí, cuando compraron esa casa, mi mamá y mi hermana pusieron una luz blanca grande, así en un poste frente de la casa. Esa casa, cuando la prendían, se aluzaba toda la vecindad. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando la prendían, ¿sabe lo que sucedía? Salían todos los muchachitos a jugar. Y andaban ahí jugando, ahí en la casa. Ahí pusieron una rueda de básquetbol, ahí en la casa de mi mamá, que tuvieron que quitarle esa pared porque la tumbamos de tanto golpe con la pelota del básquetbol. Pero no, se juntaba la gente, los niños. La luz atrae a los demás. Cuando tú dejas nada más de sobrevivir y empiezas a pensar en el reino de Dios, en el propósito que Dios te ha puesto. Mire, ese es el problema, hermano. Muchas las veces la gente no sabe que tiene un propósito también. Piensa que su propósito es simplemente la iglesia, salir de la iglesia y es todo. El venir a la iglesia es lo principal. Pero lo que tú haces con lo que tú recibes en la iglesia, allí está el resultado final en tu vida. Allí tú vas a decir, mira, el pastor habló de esto hoy en día, yo tengo que ser la luz, yo tengo que ser el ejemplo, yo tengo que poner un ejemplo a los demás que no conocen de Cristo Jesús. Yo no puedo estarme quejando como ellos. ¿Me están oyendo? Como hijos de Dios debemos de ser lo opuesto. Dijo una persona, el hijo de Dios tiene que ser gozoso. El hijo de Dios tiene que ser alegre. El hijo de Dios tiene que tener paz. Tiene que tener amor. El hijo de Dios tiene que tener todas estas cualidades. ¿Por qué? Porque cuando tú vas con los demás, ellos ya están en la queja. Ellos ya están enojados. Ellos ya están sin esperanza. Y si tú te unes con ellos de esa misma manera, no vas a traerle luz para nada. Tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que decir, cuando una persona habla así, tú tienes que, ahí está la oportunidad de decirle, pero si tú no lo puedes hacer, Cristo Jesús lo puede hacer en tu vida.
Y Cristo Jesús lo hizo en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Es por eso que el Evangelio crece cuando nosotros empezamos a testificar, a hablar de Dios. Hermanos, las iglesias no crecen muchas veces porque nosotros como cristianos no estamos testificando. Nosotros ya estamos dentro de la iglesia. Si venimos o no venimos ya es cosa nuestra. En veces no venimos, en veces sí venimos. Pero hay gente que no viene porque no ha habido un testimonio como el tuyo. Hay gente que piensa que no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque han hecho tantas cosas malas. Hermano, no hay nadie que Jesús no puede salvar. Jesús no murió por los bonitos solamente o por los, ¿verdad? No nada más murió por los buenos según en su propio método, porque no hay bueno solamente Dios, dijo Jesús. Entonces, Él murió por todos, cada uno de ellos. Los que no pudieron oírme temprano en la radio, estaba hablando de que la palabra en Isaías 55 dice que Él envía su palabra y no regresa vacía. Entonces la palabra es Jesús. Jesús ya ha sido enviado al mundo, ya cumplió con lo que Él tiene que hacer. Ahora cada persona tiene fe dentro de ellos y tienen que conectar su fe y su obediencia con Él para ser salvos. Tu fe conectada con Jesús transforma tu vida. Mira, no tienes que verlo para creerlo. That's the wonderful thing about being a Christian. You don't have to see it to believe it. No tienes que verlo para creerlo. Jesús le dijo a Tomás, dijo, bienaventurado tú, ¿por qué? Has creído porque me viste, pero aquellos que no me han visto y creen en mí, somos nosotros. Vamos a creer en Él, pero no lo hemos visto en lo físico como lo vio Tomás. Amén, aleluya. Aquí está hablando y dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Son gente que no quiere entender. Son gente que me la hacen, me la pagan. Me la hacen, me la pagas. Pero Jesús no hizo eso. Él dijo, si te pegan en una mejilla, ¿qué dijo? Pon la otra. Hay gente que dice, no, pastor, eso fue del pasado, hoy no, hoy la Biblia es igual que antes. ¿Sabe lo que quiere decir poner la otra? Quiere decir no dejes de hacer el bien a esa persona. Porque la gente, cuando es insultada por alguien, está bien, ya no te digo nada, lo que sea. No, Él dijo, poner la otra mejilla quiere decir, sigue haciéndole el bien a esa persona. Amén, aleluya. Porque hay por tus hechos, ellos pueden venir a los pies de Cristo. Usted sabe, tengo un conocido, cómo son las cosas. Este hombre que vino a ser pastor también, el testimonio de él es que la esposa de él empezó a ir a la iglesia. Oiga este testimonio, porque es un testimonio que parecía mucho de los demás. La esposa empezó a ir a la iglesia y él era, como dice, un buen pecador y no quería ir a la iglesia. Entonces ella se convirtió a Cristo y empezó a ir a la iglesia y empezaba a ir más y más. ¿Sabe lo que se le metió a este hombre? Que la mujer de él estaba enamorada del pastor. Ay, santo. ¿Sabe lo que hizo? Se llevó una pistola a la iglesia. Sí, lo estoy diciendo, porque es el testimonio de él. Y uno de estos días, si pasa por aquí, lo traigo para que dé el testimonio. Y él dice que él llevó una pistola porque iba a matar al pastor en ese servicio. Fue al servicio para matarlo, porque él pensaba en su entendimiento que su esposa estaba enamorada del pastor, cuando la esposa estaba enamorada de Cristo. ¿Ven? Vino este hombre diciendo que iba a matar, no dijo nada, pero con la intención de matarlo. Pero algo sucedió. Cuando él llegó a la iglesia, oyó el mensaje, fue quebrantado
Jesucristo llegó a su vida, se arrepintió y vino siendo uno de los escuderos más grandes del pastor al que él vino a matar. Óigame, no dejes de hacer el bien, porque Dios, por medio de ese bien, puede traer salvación a una persona que ha negado su existencia y ha negado y lo ha rechazado por mucho tiempo. Esta gente es así, hermano. Nosotros que tenemos que caminar con Cristo a todo tiempo. Es por eso que este mensaje es de esto. Las cosas viejas pasaron. Tú no puedes estar caminando en el nuevo tú con las cosas viejas del viejo tú. I don't know if you understood that. You can't walk in the new you with the old things of the old you. You cannot walk in the new things of the new you. No puedes caminar en el nuevo tú, en el nuevo hombre, con las cosas viejas del pasado. Las cosas viejas, ¿cuáles son? Tu actitudes viejas, tu pensar viejo. De la manera que tú eras en el pasado, no puedes caminar con ese pensamiento, no le agrada a Dios. Ese pensamiento no le agrada a Dios. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No puedes caminar con las viejas experiencias de antes si no son para glorificar a Dios. Déjalas atrás. Mira, cuando nosotros, la única manera que nosotros nos acordamos del pasado es para glorificar a Dios, es por un testimonio, amén. No es para decir y descubrir las cosas de los pecados que nosotros hacíamos antes. It's not to talk about the sins of the past. It's to glorify God that you are not the same person anymore. Es para glorificar a Dios. Es para decirle a la gente y demostrarle que ya no eres la misma persona. Que la persona que eras antes ya pasó. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Dale un aplauso grande al Señor. Wow, time passes so quick. El tiempo pasa tan pronto. Mire lo que dice, su boca está, ya leí ese versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Tú no puedes ser de esa persona, tú no puedes ser así. Me la hizo, me la va a pagar. Si somos así, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo por completo. Porque Cristo podría haber dicho, me las haces, me las vas a pagar. Pero Él no, Él bendijo todavía pedía al Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Su última palabra en la cruz todavía fue, perdónalos. Él en la cruz, después de ser maltratado, después de casi ser muerto, en la manera que lo maltrataron antes de ponerlo en la cruz, la Biblia dice fue escarnizado. Escarnizado quiere decir que le sacaban carne de su espalda, de su cuerpo. Fue tan desfigurado que dice que tuvieron que poner un nombre arriba de él para que la gente supiera quién era. Fue tan golpeado que no fue reconocido. Dice en Isaías que su hermosura, no podían ver su hermosura. ¿Por qué? Porque lo habían maltratado tanto. Pero así como él estaba, aún él todavía intercedía. Aún todavía decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el gran amor de Jesús, hermano. Este es el gran amor de Él, que debe estar viviendo dentro de nuestra vida. Y si ese amor no está viviendo, es porque aún todavía no tenemos la relación suficiente con Él. Hemos venido y hemos conocido de Él, pero aún no hemos crecido en esa relación con Él. Y la Biblia es clara que nosotros somos sus embajadores. ¿Qué vamos a hablar de Él? ¿Qué vamos a representar de Él? Porque si nosotros nos llamamos cristianos, somos embajadores de Cristo. Entonces, si te miran hacer algo, entonces dicen,
pues que Cristo hará eso porque tú lo estás haciendo. Es por eso que hay gente que le da mal nombre a Dios, porque vienen a Cristo y todavía, ¿verdad?, justifican su acción de su pecado. No, pastor, es que la Biblia dice que no tomar para no emborracharte. Ah, sí. Me decía mi abuelito, nos decía nuestro abuelito, cuídense de la primera. ¿Por qué? Porque después de la primera, la segunda y la tercera, la cuarta ya no importa. ¿Por qué? Ya pasó la primera. Mi abuelito siempre decía, cuídense de la primera cerveza, la primera, ¿verdad? La primera cosa, el mal pecado. ¿Por qué? Porque después de eso ya se te va a hacer más fácil hacerlo. Nosotros no podemos dar un mal ejemplo a la gente. Tenemos que ser gente, hijos de luz y no de tinieblas. Amén. Tenemos que ser hijos de luz y no de tinieblas. Voy a terminar con esto, donde dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. Mire dónde estamos nosotros como nación hoy. No hay paz. Hay paz dentro de los hijos de Dios, pero no hay paz en la demás gente. Usted ve las noticias, no hay paz. La gente de color peleándose con la gente blanca, ¿verdad? Todos pensando que uno al otro se falta el respeto. No hay paz entre ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo Jesús. Porque la paz solamente, la verdadera paz viene de Dios. La verdadera paz viene del cielo. La verdadera paz no es por medio de la justicia civil de este mundo. It's not through civil justice. Amen. This is one of the biggest issues right now. Civil justice. Everyone wants to do civil justice. Todos quieren hacer justicia civil a todos. Si todos hacemos esta justicia civil de la que se habla y de la que están hablando tanto hoy en día en las noticias, entonces todo estuviera bien, ¿no? No, ¿por qué? Porque alguien se va a quejar de algo. Siempre va a haber alguien que está descontento, ¿cierto o no es cierto? Puedes hacer todo para esa persona y de todas maneras está descontento. Y te voy a decir otra cosa, lo más que le das a la gente de gratis, lo más que van a querer. Óigame lo que le estoy diciendo. Nosotros se nos enseñaron por medio de nuestros padres el beneficio de trabajar. Hoy en día la gente que está peleando esta injusticia civil, ellos no quieren trabajar. ¿Y qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Ahora, no estoy hablando de la gente discapacitada, de todo eso, no entienda mal. Hay gente que verdaderamente está discapacitada y no puede trabajar. Hay gente que está ciega, no puede trabajar. Hay gente que no puede trabajar por X razón, pero hay gente que sí puede trabajar. Y no quiere ejercitar el valor de trabajar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todos piensan que si todos reciben algo de derechos, que todo el mundo va a estar bien. No, porque solamente, aquí lo dice, miren, y no conocieron camino de qué, de paz. No hay paz en ellos, hermano. Y como no hay paz dentro de ellos, entonces quiere decir que Dios no está dentro de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros vamos a seguir. ¿Dios está dentro de esa persona? ¿O nos van a llevar y nos van a esquiviar y nos van a sacar del camino de Dios? No sé de usted, yo quiero ir al cielo, amén. El propósito nuestro es ir al cielo, amén. Cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra y ir al cielo. Déjenme decirle un corto testimonio de lo que me dijo mi esposa ayer. Mi hija y mi hijo chiquito, mi hija tiene 7 años, Mateo tiene 2 años. Yo andaba afuera trabajando, componiendo algo en la troca, y mi hija, hoy en la mañana me venía diciendo mi esposa de esto. Mi hija estaba viendo afuera, por la ventana grande que tenemos en la cocina.
ella y mi hijo. Y dice mi esposa, ¿te dijo Emi lo que vio ayer? Dijo, no. Le dije, no. Me dijo, Emi me vino y me dijo que vio un ángel que vino y le dijo que Jesús venía pronto. Esta es mi hija. Ahora, si hubiera venido de mi hijo, es algo diferente, Joshua. Esta es mi hija. Que un ángel vino y le dijo, había una luz pequeña y luego se hizo una luz grande. Y en esta luz grande vino un ángel y me dijo que Jesús venía pronto. Y dijo que tenía una fiesta grande con mucha comida buena. Eso me lo dijo hoy en la mañana mi esposa, me quedé yo así. ¡Wow! Los ángeles están hablándole a los niños, hermanos. Es por eso que el diablo quiere matarlos antes de que nazcan. Porque la Biblia dice que tus hijos van a profetizar. Amén. Tus hijos van a profetizar. Tus hijos van a predicar la palabra de Dios. Ese grupo que el enemigo está tratando de matar dentro del vientre de las madres es la generación de predicadores del tiempo de Cristo Jesús. We need to protect them. Necesitamos proteger a esa generación. Es una generación tan bendecida que el enemigo quiere robarse hoy en este tiempo. Yo sé que mis hijos van a predicar el evangelio, diga, y los míos también. Yo sé que y mis nietos también, gloria a Dios. Esto es una honra servirle a Dios. Es una honra servirle a Dios. Es una honra que tantas veces, yo le digo a Dios, no sé cómo, pero yo sé que es por tu gracia solamente que puedo pararme en ese púlpito y predicar tu evangelio. Porque no es por el poder del hombre, sino es por el poder del Espíritu Santo. Hoy en este día, hermanos, nosotros necesitamos hallar el camino de paz. Para los que no conocen a Cristo Jesús, te quiero decir, la Biblia dice, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Solamente Cristo te puede reconciliar. Solamente por medio de Cristo puedes recibir la reconciliación. ¿Cuántos de ustedes han sido reconciliados a Dios por medio de Cristo Jesús? Levante su mano. If you accepted Jesus in your life, you're reconciled. Es solamente por Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, solamente por lo que Jesús hizo. Yo me he conectado con lo que Él hizo. Él murió en la cruz por mí, yo ahora he muerto al pecado ahí en la cruz. Él resucitó de los muertos y ahora yo resucité de la vieja vida a la nueva vida y un día voy a reinar y vivir con Él, amén, en un nuevo cuerpo glorificado. Amén. No tenga miedo de lo que está por venir. Do not be afraid of what's coming. No tenga miedo de lo que va a tener que suceder aquí en la tierra. Pero una cosa así, nunca deje de predicar el evangelio. Una cosa así, nunca deje de brillar la luz de Cristo dentro de usted. Siempre sea la diferencia. ¿Y sabe cómo va a corregir a la gente, hermano? Le voy a decir el secreto. ¿Listo para recibirlo? Diga, sí, pastor, listo para recibirlo. Tiene que corregir la gente por medio del amor de Dios. Y no lo tome personal. Cuando alguien diga algo, cuando alguien te diga algo, otra cosa, no lo tomes personal. Si te lo hicieron a ti, te lo están haciendo a Dios. Amén. Di como Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si algo te hicieron a ti, dile perdónalos, porque si te dicen después y viene, perdóname por algo, ya te perdoné. Porque tú tienes que estar así tan rápido para perdonar a la gente. Rápido para perdonar a la gente. Amén.
Me quedan como 5 minutos, Dios sé. Ok, 5 minutes. Ya trajeron a la productora para decirme 5 minutos. Mire, entonces, somos reconciliados por medio de Cristo. Por Cristo, y nos dio el ministerio de... Entonces, no nada más somos reconciliados, sino nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Ok? Entonces, no nada más usted fue reconciliado, sino usted tiene el ministerio de reconciliación. Amén. Quiere decir que por medio de usted ellos van a oír y van a recibir el mensaje de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Diles que los amo y que los estoy esperando aquí en casa. Todos los que vinieron aquí a esta tierra, todos vinieron del Padre. Y ni uno de ellos vinieron de cualquier otro lugar. Todos venimos del Padre. Every single one of us came from the Father. What decisions you make here on earth, that's up to you. Las decisiones que tú hagas aquí en la tierra son tuyas. Pero todos vienen del Padre y todos, Jesús está esperándolos allá en el cielo de regreso. Pero la única manera que puedes regresar es por medio de Jesús. Por medio de arrepentirte y por medio de venir a los pies de Cristo. Amén. La Biblia dice que tenemos ese ministerio. Dice que Dios estaba con Cristo reconciliándolo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de reconciliación. Nos encargó, ¿qué quiere decir? Es como cuando yo te encargo algo. Yo le digo a mi esposa cuando me voy al trabajo, te encargo esto, no sé lo que sea, te lo encargo. ¿Y ella qué hace? Ella lo recibe, y cuando yo no estoy ahí, ella dice, me acuerdo que mi esposo me dijo esto, y yo tengo que hacerlo porque mi esposo me dijo que lo hiciera. Así está encargándonos Dios con nosotros. Te encargo el ministerio de reconciliación, te encargo que no dejes de hablar de mí, te encargo a tus patrones, te encargo a la gente con la que trabajas, te encargo a tus hijos, te encargo a tus nietos, te encargo a los vecinos. Te encargo, ¿qué está diciendo Jesús? Te encargo a esta gente para que vengan también a mí. Yo ya hice mi parte, te encargo a ti esa gente. Te la encargo. Te estoy poniendo a ti sobre autoridad sobre ellos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues queremos darle gracias a todos los que nos estuvieron oyendo este mensaje, segunda parte de Hijos de la Luz. La siguiente semana vamos a tener uno más. La siguiente semana vamos a tener la tercera parte. ¿Cuántos están disfrutando estos mensajes? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a despedirnos de la gente de la radio. Este ha sido el pastor Joaquín Soto, la pastora Mariela Soto y la congregación Ministerio Internacional Jesús mi Redentor. Hasta la próxima vez. Den un aplauso grande al Señor. ¡En un grito de júbilo!